Buenas noches a los amigos y seguidores del canal. Vamos a presentar otro colapso que es conocido, creo, por muchos. Mm, Allá por enero de 2020, una losa sobre un estacionamiento en Santander, España, en enero del 2020. Sobre la losa había un espacio verde que era el pulmón, digamos, de todo el conglomerado de esos edificios. Era una superficie cubierta importante. Bajo esa losa estaba el estacionamiento y veremos cuáles eran las condiciones particulares. El 13 de enero a las 6:30 horas del año 2020 colapsó una superficie de aproximadamente 3.100 metros cuadrados de losas apoyadas sobre columnas, losas sin vigas, en forma repentina. Quizás no fue tan repentino porque hubo avisos, pero los cuadros de fisuras que se registraban en las losas obviamente no eran visibles. La estructura entró en servicio, si no tengo mal la información, 2006-2007 y colapsó en el año 2020. El estacionamiento estaba ubicado en el subsuelo, un estacionamiento vehicular, y sobre el nivel de calle un sector verde con plantas y luego se colocaron árboles. Esta es una visual luego del colapso. Esta es una vista. La estructura que soportaba esa zona verde estaba conformada por losas apoyadas sobre columnas sin vigas con una cuadrícula de 7 metros por 7 metros, con columnas rectangulares. La losa maciza carecía de abacos ni tampoco tenía armadura de punzonado. Estamos marcando la zona derrumbada. Acá se puede ver la zona de colapso. ¿Sí? Fue delimitada por juntas estructurales, la zona que cayó, ¿sí? De la zona que no cayó. Acá está marcada en rojo y hay juntas constructivas que están marcadas en rojo, en punteado. Ya hablaremos de estas juntas y de algún problema relacionado con otra estructura colapsada que mencionamos hace un tiempo atrás. Análisis posteriores permitieron determinar que más allá de otras falencias de diseño, el relleno de tierra colocado era superior al previsto en el proyecto, en cuanto a su espesor. Luego se colocaron plantas, especies arbóreas que generaron mayores cargas. Y la pregunta es ¿por qué luego de un tiempo prolongado, ¿sí? Veo que hay una falta de ortografía, se generó el colapso por punzonado? Una posible explicación es que en los días previos hubo fuertes lluvias que seguramente incrementaron al humedecer la tierra de relleno la carga entre un 20 y un 25% más, una situación que de por sí era crítica. Acá se ven las cabezas de las columnas que punzonaron, columnas rectangulares, con una cuantía bastante baja cruzando las columnas. Al observar columnas rectangulares, respecto de la resistencia al punzonado, recordamos que el código castiga la adopción de columnas rectangulares, reduciendo la resistencia triaxial al punzonado en mayor medida que la columna se va presentando que una dimensión predomina sobre la otra, llegando al caso que para relaciones de lados superiores a 6 o 7, ya es prácticamente la resistencia triaxial se transforma en una resistencia uniaxial al corte, equivalente, mucho menor. Este fenómeno lo hemos explicado en las clases de punzonado, que puedan ir a la lista de clases, Cátedra de Hormigón 1, donde está explicitado. Tampoco había armadura inferior en la losa sobre las columnas que permitieran que ante la falla localizada por punzonado de una de las columnas, de los apoyos de losa sobre columna, ésta no se extendiera y se desplome sobre la losa inferior, ¿sí? Como hemos mencionado también en otros videos. Esta es la situación final que quedó de la estructura.
nuevamente marca, este fue un colapso, por así decirlo, afortunado, pues por la hora de la mañana que ocurrió no había gente en el estacionamiento ni sobre el parque. Por lo tanto, lo que podría haber sido una gran cantidad de pérdida de vidas fue un daño económico importante, ¿sí? Y también un aprendizaje, creo. Se observa también en la zona de las juntas estructurales algo interesante, que las columnas aledañas del otro sector del edificio también sufrieron severos daños, ¿sí? Producto de la caída del sector que estaba separado por la junta. Entonces, esto nos puede hacer reflexionar sobre una sugerencia que dimos respecto de la torre de Miami que colapsó en un video anterior, que quizás esa sugerencia debe ser complementada con un estudio más profundo. Entonces, este era el edificio de Miami, en el cual el colapso se inició también en la zona de esparcimiento, cercana a la pileta. Había un estacionamiento abajo, una losa apoyada sobre columnas sin vigas, sin ábacos, y también ocurrió por punzonado, ¿sí? En esta zona. Entonces, entre otras razones, deficiencias de diseño, deficiencias de mantenimiento, hay una capa de relleno en esa zona que probablemente fue humedeciéndose, incrementando el volumen, el peso, ¿sí?, de la misma, por drenajes inadecuados, ¿sí?, aparte del diseño inadecuado. Y entonces, a su vez, en fotos que se ven y detalles de plano, se ve que no existía armadura inferior que pasara sobre las líneas de columnas para que el colapso de un sector de la losa no se propagara a las otras. Este es un detalle de planos y de las fotos. Una visual, que ya hemos visto algo de esto, ¿sí? Otro espacio verde que colapsa. Entonces, sugerimos en un video previo respecto de esta torre que la colocación potencial de una junta estructural que hubiera dividido la losa de patio o de la losa de piscina, se le llamaba, de la estructura del edificio, podría eventualmente haber evitado el colapso de la torre. Pero ante este colapso en España vemos que la sola adopción de una doble columna, separada por 2, 3 o 4 centímetros, no puede no ser una buena solución, porque en base a esta falla, probablemente no hubiéramos evitado daños graves a la columna espejo que soportaba el edificio y que fue la causante inicial de que el edificio en sí mismo caiga. O sea, no solo se necesitaría una junta estructural, sino estudiarla para que el colapso del sector de la pileta no afecte la estructura del edificio, la columna aledaña. O sea, si colocáramos una doble columna conjunta, probablemente la falla de la columna del sector de pileta hubiera generado daños importantes en la columna soporte de la estructura y no hubiéramos logrado evitar el colapso progresivo. Acá vemos una secuencia que se supone que ocurrió de la falla del edificio, el punzonado inicial de una columna, que se supone fue esta, seguida por la aledaña, seguida por todo el sector, ¿sí?, hasta que se desploma el mismo y arrastra y daña las columnas soporte de la estructura principal del edificio. Sector que inicialmente fue que sufrió daños que generaron el colapso localizado de este sector, y terminó así la historia, como ya saben, ¿sí?, con la lamentable pérdida de muchas vidas, porque el edificio estaba ocupado, era un edificio de gran valor inmobiliario, en una ubicación enfrente de la playa en Miami. Es ocupado y sin ningún tipo de preaviso de que esto podía ocurrir. Bueno, entonces para cerrar este video, que es breve, el sector en rojo finalmente, como ustedes saben, terminó colapsando en distintas etapas y se detuvo el colapso, como ya les comenté en otro video, en la zona de tabiques que separa la zona en blanco del rojo,
tabiques de escaleras y ascensores que estabilizó el sector en blanco. El sector en blanco permitió salvar las vidas de las personas que estaban ocupando este sector, pero posteriormente fue demolido. Todo se inició por la falla de la losa de esparcimiento en planta baja sobre el estacionamiento con espacios verdes y pileta. ¿Sí? La falla localizada de esta zona, que generó una falla generalizada en esa zona, afectó la estructura del edificio y generó el colapso del sector en rojo del edificio con una gran cantidad de pérdida de vidas. Entonces la solución que propusimos en el video anterior de la torre, de colocar una junta estructural, puede ser una buena solución si es que analizamos debidamente separar la columna que soporta la losa del sector de piletas de la losa de la torre. Caso contrario no hubiera servido de mucho. Ambos fenómenos manifiestan nuevamente la importancia de la falla por punzonado, la tendencia a que se generalice y se extienda la misma, si no hay medidas, como ya he mencionado, medidas para evitarlo, lo implacable que es un diseño inadecuado con sobrecargas asociadas mayores a las previstas, y la estructura se puede mantener potencialmente bien, en estado de equilibrio con un coeficiente de seguridad cercano a 1, hasta que un evento cualquiera genera la falla. ¿Sí? Y normalmente las fisuras o indicios del punzonado son difícilmente detectables, mucho más aún en una losa que tiene un relleno superior como es esta. Bueno, con esto cerramos el video. Gracias.